Llegó tarde a la boda de su hermana y se topó con el millonario enamorado de ella. Nadie esperaba lo que sucedería cuando sus miradas se cruzaron en ese momento. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que pasa después te dejará sin palabras. El sonido del tejido rasgándose fue más estruendoso que cualquier campana de catedral. Carmen sintió primero el aire fresco de la mañana sevillana acariciando su espalda desnuda, luego el horror helado que le paralizó cada músculo del cuerpo. El vestido azul petróleo, aquel que había elegido con tanto cuidado durante semanas de pruebas interminables, acababa de convertirse en un trapo inútil que apenas lograba sostener contra su pecho con manos temblorosas. Desde la escalinata de piedra blanca de la Catedral de Santa María, decenas de rostros conocidos y desconocidos la observaban con esa mezcla de compasión y morbo que solo los accidentes públicos provocan. El taxista, un hombre mayor con bigote canoso, intentó ayudarla ofreciéndole una manta que guardaba en el maletero, pero Carmen ya no escuchaba nada. El perfume de azahar del pequeño buquete que sostenía en la otra mano se mezclaba con el olor acre del sudor frío que descendía por su nuca, creando una fragancia que asociaría para siempre con la vergüenza absoluta. 45 minutos de retraso, un vestido destruido y la certeza aplastante de que Isabel, su hermana menor, jamás le perdonaría haber arruinado el día más importante de su vida. Carmen cerró los ojos un instante, intentando encontrar en la oscuridad de sus párpados un refugio momentáneo. A sus 38 años había enfrentado crisis financieras que amenazaban con cerrar su pastelería. Había sostenido a su madre Dolores durante las noches más oscuras de soledad. Había sacrificado cada peso de sus sueños personales en el altar del deber familiar. Pero nada la había preparado para la humillación de estar semidesnuda frente a medio centenar de personas, mientras el órgano de la catedral tocaba una marcha nupcial que no la esperaba. «Señorita, ¿se encuentra bien?». La voz del taxista penetró finalmente en su conciencia. Carmen abrió los ojos y asintió mecánicamente, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Con movimientos torpes, logró acomodar el chal de emergencia que el hombre le ofrecía sobre sus hombros, cubriendo parcialmente el desastre. El tejido olía a tabaco y a años de uso, pero en aquel momento le pareció el manto más precioso del mundo. La escalinata se extendía ante ella como un calvario vertical. Cada peldaño representaba otro rostro que la juzgaría, otra sonrisa contenida de burla, otro susurro a espaldas de la pobre Carmen, la hermana mayor solterona que ni siquiera podía llegar a tiempo y presentable al casamiento de su propia hermana. Respiró profundamente. El aire de Sevilla en primavera tenía esa cualidad única de parecer líquido, denso de fragancias florales y promesas no cumplidas. Comenzó a subir. 3 meses antes, cuando Isabel le había pedido que fuera su dama de honor, Carmen había inventado excusas que ahora le parecían patéticas. Su pequeña pastelería artesanal, en el corazón de Triana, no podía quedarse sin ella ni un solo día. Había argumentado. Los pedidos especiales de mantecados y polvorones para las fiestas de primavera requerían su atención constante, pero la verdad, esa verdad dolorosa que escondía incluso de sí misma en las noches de insomnio, era mucho más simple y más devastadora. No soportaba la idea de ver a Isabel, 5 años menor, conquistar primero lo que ella más deseaba en el mundo: un matrimonio, una familia, la sensación de ser elegida por alguien. Dolores había llorado, no con el llanto dramático al que recurría cuando quería manipular a sus hijos, sino con lágrimas genuinas de decepción que le habían partido el alma a Carmen. En la tradición andaluza, la hermana mayor siempre acompañaba a la novia al altar. Romper ese protocolo era invitar al mal agüero, un presagio de infelicidad que ninguna madre podía tolerar para su hija. En el barrio de Triana, donde las costumbres se transmitían de generación en generación con la misma reverencia que las recetas de cocina,
Ese tipo de transgresiones no se olvidaban fácilmente, así que Carmen había cedido, como siempre cedía. Como había cedido a los 17 años cuando su padre abandonó a la familia y ella tuvo que dejar el instituto para trabajar en la panadería del señor Morales. Como había cedido a los 23 cuando rechazó una beca para estudiar gastronomía en Barcelona porque Dolores no podía quedarse sola. Como había cedido cada vez que sus propios deseos entraban en conflicto con las necesidades de los demás. Llegó a la cima de la escalinata sin aire en los pulmones. Las enormes puertas de madera entallada de la catedral estaban entreabiertas y desde el interior escapaban las notas solemnes del órgano. La ceremonia había comenzado sin ella. Con una mano sosteniendo el chal sobre el desastre de su espalda y la otra aferrando el buquete como si fuera un salvavidas, Carmen empujó la puerta con el hombro y se deslizó al interior. La nave central de la catedral se extendía ante ella como un río de luz dorada. Los vitrales proyectaban manchas de color sobre los rostros de los invitados, transformando la escena en una pintura renacentista viviente. Al fondo, junto al altar, la figura blanca de Isabel resplandecía como una aparición celestial. A su lado, el novio, Antonio, un ingeniero de buena familia que Carmen apenas conocía, la miraba con una devoción que le provocó una punzada de envidia tan intensa que tuvo que apartar la vista. Fue entonces cuando lo vio, parado junto al altar, no como invitado sino como padrino del novio. Había un hombre que le resultaba dolorosamente familiar, alto, con el cabello oscuro salpicado de canas prematuras en las sienes, vestido con un traje gris antracita que le sentaba como si hubiera sido cosido directamente sobre su cuerpo. Sus ojos, de ese marrón profundo que recordaba al chocolate caliente en las mañanas de invierno, estaban clavados en ella con una expresión de sorpresa absoluta. Javier. El mundo pareció detenerse. El órgano siguió tocando, los invitados siguieron susurrando, Isabel siguió resplandeciendo en su vestido de novia, pero para Carmen todo quedó suspendido en un vacío silencioso, donde solo existían esos ojos que la miraban como si hubieran encontrado algo que daban por perdido hace mucho tiempo. 6 años. Habían pasado 6 años desde aquella tarde en su pastelería, cuando él entró buscando una tarta de Santiago para el cumpleaños de su madre y terminó quedándose 3 horas, sentado en el taburete junto al mostrador, hablando sobre sueños y recetas antiguas, mientras Carmen preparaba churros y fingía no notar cómo su corazón latía cada vez más rápido con cada sonrisa que él le regalaba. 6 años desde que anotó su número en un servilleta de lino y prometió llamarla al día siguiente. 6 años de silencio, de esperas junto al teléfono que fueron transformándose en resentimiento, luego en indiferencia, finalmente en una cicatriz que ella creía completamente cerrada. Pero ahora, viéndolo ahí, con esa expresión de asombro que lentamente se transformaba en una sonrisa que iluminaba su rostro entero, Carmen comprendió que algunas heridas nunca sanan del todo. Solo aprenden a esconderse mejor. Se deslizó hacia el primer banco disponible, intentando pasar desapercibida, pero era imposible. El chal del taxista resbalaba constantemente, el vestido amenazaba con desintegrarse por completo, y podía sentir la mirada de Javier atravesando el espacio sagrado como un rayo de sol a través de los vitrales. La ceremonia continuó. El sacerdote habló sobre el amor eterno y los votos sagrados, mientras Carmen luchaba por mantener la compostura. Cuando llegó el momento de los votos, Isabel lloró de felicidad, y Carmen también lloró, pero por razones completamente diferentes. Lloraba por la resurrección inesperada de una esperanza que había jurado enterrar para siempre. Lloraba por la ironía cruel de encontrar al hombre que le había roto el corazón, precisamente en el momento en que más vulnerable se sentía. Lloraba porque, a pesar de todo el dolor y la humillación de aquel día, una parte de ella, esa parte testaruda y estúpida que se negaba a rendirse, todavía sentía mariposas en el estómago cuando él la miraba.
El sí, quiero, de Isabel resonó bajo las bóvedas góticas como una promesa al universo. Carmen cerró los ojos y, por un instante, se permitió imaginar cómo sería pronunciar esas palabras ella misma algún día. Pero los sueños, como los vestidos de seda, tenían la mala costumbre de rasgarse en el momento menos oportuno. La recepción se celebraba en los jardines de un cortijo andaluz que había pertenecido a la familia del novio durante generaciones. Las paredes blancas, calladas con esa cal brillante que caracterizaba a las casas del sur de España, reflejaban la luz del atardecer creando un resplandor casi sobrenatural. Los azulejos mouriscos que decoraban las fuentes y los arcos contaban historias de otros tiempos, de amores prohibidos entre moros y cristianos, de pasiones que trascendían las barreras de la religión y la costumbre. Carmen se había refugiado en un rincón del jardín, parcialmente oculta por un naranjo cargado de frutos que perfumaba el aire con su fragancia embriagadora. El chal del taxista seguía sobre sus hombros, ahora manchado de maquillaje corrido y sudor nervioso. Había conseguido fijar el vestido con un par de alfileres que una de las camareras le prestó, pero el arreglo era precario y amenazaba con ceder en cualquier momento. Observaba a los invitados moverse como figuras en un baile coreografiado. Las mujeres con sus vestidos de colores vivos, los hombres con sus trajes oscuros y sus sonrisas de compromiso social. Isabel flotaba entre ellos como una mariposa blanca, radiante de felicidad, completamente ajena al drama silencioso de su hermana mayor. Carmen sacó su teléfono del pequeño bolso de mano y revisó los mensajes. Había 3 de su empleada Rosa, preguntando por las instrucciones para el cierre de la pastelería. Uno de Miguel, su hermano menor, deseándole suerte desde Granada donde estudiaba medicina con el dinero que ella enviaba cada mes. Y ninguno de Dolores, que probablemente estaba demasiado ocupada, presumiendo ante sus amigas sobre la boda perfecta de su hija perfecta. El recuerdo de aquella mañana la golpeó con fuerza renovada. Había pasado la noche anterior preparando una fornada especial de polvorones y mantecados como regalo de bodas para Isabel. Era su manera de compensar la culpa que sentía por haber resistido tanto tiempo antes de aceptar ser dama de honor. Pero el cansancio acumulado de semanas de trabajo excesivo había podido más que su voluntad, y se quedó dormida sobre la bancada de la cocina, con la cabeza apoyada en un saco de harina y el temporizador del horno completamente olvidado. Despertó con el olor acre de almendra quemada, inundando cada rincón de la pastelería. Los dulces, aquellos que había planeado con tanto cuidado, eran ahora montoncitos de ceniza negra dentro de las bandejas. Todavía podía sentir ese olor impregnado en sus manos, mezclándose con el perfume de azahar de los jardines. Siempre supiste esconderte en los mejores lugares. La voz la sobresaltó tanto que casi dejó caer el teléfono. Javier estaba a menos de 2 metros de distancia, con una copa de vino blanco en cada mano y esa sonrisa que le había robado el sueño durante meses 6 años atrás. «No me estoy escondiendo», mintió Carmen, incorporándose con una dignidad que no sentía. Solo necesitaba un momento de tranquilidad, con un vestido que amenaza con desintegrarse y un chal que huele a taxi. No puedo culparte. Ella lo miró con frialdad, o al menos con la mejor imitación de frialdad que podía conseguir, mientras el corazón le latía desbocado en el pecho. «Has perdido el derecho a hacer comentarios sobre mi apariencia». Javier asintió lentamente, aceptando el golpe sin defenderse. «Tienes razón. Lo he perdido». Extendió una de las copas hacia ella. «¿Paz?» Carmen observó la copa como si contuviera veneno. Una parte de ella quería tomarla, aceptar la tregua, permitirse aunque fuera un momento de conversación civilizada con el hombre que había desaparecido de su vida sin una explicación. Pero otra parte, esa parte herida y rencorosa que había cultivado durante 6 años de silencio, se resistía con todas sus fuerzas. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sin aceptar la copa.
Antonio es mi mejor amigo desde la universidad. Soy su padrino. Eso ya lo vi. Me refiero a por qué estás aquí hablando conmigo después de todo este tiempo. Javier bajó la copa que ella había rechazado y la dejó sobre el borde de una maceta cercana. Su expresión cambió, la sonrisa fácil dando paso a algo más profundo, más vulnerable. Porque llevo 6 años queriendo explicarte lo que pasó, y nunca encontré el valor para hacerlo. Carmen soltó una risa amarga que sonó más a sollozo contenido. ¿6 años sin valor? Tú, el gran empresario, el heredero de un imperio inmobiliario, sin valor para hacer una simple llamada telefónica. Precisamente por eso. Javier dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. Porque no era una simple llamada. Porque lo que sentí aquella tarde en tu pastelería no fue simple. Y porque lo que pasó después. Se detuvo buscando las palabras correctas. Lo que pasó después me avergüenza tanto que cada vez que sacaba tu número del bolsillo, me quedaba paralizado. El viento de la tarde agitó las ramas del naranjo, desprendiendo una lluvia de pétalos blancos que cayeron sobre ambos como una bendición no solicitada. Carmen sintió uno posarse en su cabello y resistió el impulso de quitárselo. «Entonces dímelo ahora», exigió, con voz más firme de lo que se sentía. «Dime qué fue tan terrible que justificaba desaparecer durante 6 años». Javier respiró profundamente. A la luz dorada del atardecer, las canas de sus sienes brillaban como hilos de plata, y las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de noches sin dormir y preocupaciones que ella no podía imaginar. Al día siguiente de conocerte, recibí una llamada del hospital. Mi padre había sufrido un ictus severo. Cuando llegué a Madrid, ya estaba en coma inducido. Los médicos no sabían si sobreviviría, y si lo hacía, si volvería a ser el mismo. Carmen sintió que el suelo bajo sus pies se volvía menos sólido. De todas las explicaciones que había imaginado durante aquellos años, otra mujer, pérdida de interés, simple crueldad masculina. Esta no figuraba en la lista. Los meses siguientes fueron un infierno, continuó Javier, la voz cargada de un dolor antiguo, pero no olvidado. Mi padre era el pilar de todos los negocios familiares. Sin él, todo amenazaba con derrumbarse. Tuve que asumir el control de empresas que apenas conocía, tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados, mientras pasaba cada momento libre en el hospital, rogando que despertara. «Podrías haberme llamado», dijo Carmen, pero su voz había perdido el filo acusatorio. «Y decirte que, hola, soy el hombre que te prometió llamar, pero resulta que ahora estoy hundido en una crisis familiar de la que no sé si saldré. Pedirte que me esperaras mientras yo no tenía ni idea de cuánto tiempo pasaría antes de poder respirar de nuevo. Al menos habría sabido la verdad». «La verdad», repitió Javier con amargura, «es que fui un cobarde». Cuando mi padre finalmente despertó, casi un año después, y comenzó su lenta recuperación, ya había pasado demasiado tiempo. La vergüenza de haberte dejado esperando era más grande que el miedo a no volverte a ver. Así que hice lo que siempre hacía cuando algo me asustaba. Lo evité. Un grupo de invitados pasó cerca de ellos, riendo y brindando. Carmen esperó hasta que se alejaron para hablar. ¿Y el guardanapo? Javier la miró confundido. «El guardanapo donde escribiste mi número. ¿Qué hiciste con él?» Por respuesta, él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo un pequeño cuadrado de tela blanca, amarillento por el paso del tiempo, con números escritos en tinta azul desvaída. Lo sostuvo entre ellos como una ofrenda, como una prueba de que algunas cosas, a pesar de todo, no se olvidan. Lo he llevado conmigo todos los días durante 6 años. Cada vez que cambiaba de cartera, lo transfería a la nueva. Cada vez que me sentía solo en alguna habitación de hotel, en alguna ciudad extraña, lo sacaba y miraba esos números, preguntándome qué estarías haciendo, si serías feliz, si me habrías perdonado, aunque nunca te pedí perdón.
Carmen sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Ya había llorado suficiente por este hombre. Bonita historia, dijo, con una frialdad que no sentía, pero llega 6 años tarde. Sin esperar respuesta, se apartó del naranjo y caminó hacia el interior del cortijo, dejando a Javier solo entre los pétalos caídos y el perfume de las flores que empezaban a cerrarse con la llegada del crepúsculo. La noche cayó sobre el cortijo como un manto de terciopelo negro bordado de estrellas. Carmen se había refugiado en una de las habitaciones del primer piso, una estancia pequeña que servía como tocador para las invitadas y que, milagrosamente, estaba vacía. El espejo de marco dorado le devolvía una imagen que apenas reconocía. El maquillaje corrido formando surcos oscuros bajo sus ojos, el cabello escapándose del peinado improvisado, el vestido remendado con alfileres que amenazaban con rendirse en cualquier momento. Se dejó caer en el pequeño taburete, tapizado de terciopelo verde, y cerró los ojos. La música de la fiesta llegaba amortiguada desde los jardines, una sevillana tradicional que hacía vibrar las paredes del viejo edificio. Imaginó a Isabel bailando con su nuevo esposo, girando bajo las luces de las farolas de papel, completamente ajena al tormento de su hermana mayor. El resentimiento era una emoción que Carmen conocía íntimamente. Lo había sentido a los 17 años, cuando tuvo que abandonar sus sueños de estudiar para convertirse en el sostén económico de la familia. Lo había sentido cada vez que Dolores la presentaba a sus amigas como mi hija mayor, la que tiene la pastelería, mientras reservaba para Isabel los adjetivos más halagadores. Lo sentía ahora, ardiendo en su pecho como una brasa que se negaba a apagarse. Pero esta noche, mezclado con el resentimiento, había algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo y que la asustaba profundamente. Esperanza. La historia de Javier tenía sentido. Dolorosamente, terriblemente sentido. Conocía de oídas la enfermedad de su padre, que había sido noticia en los periódicos locales cuando ocurrió. El empresario sevillano, que había construido un imperio inmobiliario desde cero, derribado por un ictus en plena reunión de directivos. Lo que no sabía era que el hombre que había entrado en su pastelería aquella tarde, con su sonrisa fácil y sus ojos curiosos, era el hijo de ese magnate. «¿Señorita Carmen?» La voz la sobresaltó. Una de las camareras, una joven con delantal blanco y expresión preocupada, asomaba la cabeza por la puerta entreabierta. «¿Sí? Su madre la busca. Dice que es urgente». Carmen suspiró. Las urgencias de Dolores podían ser cualquier cosa, desde una crisis genuina hasta la necesidad imperiosa de presumir ante alguna conocida. Pero era su madre, y el deber era el deber. Se incorporó, ajustó los alfileres del vestido lo mejor que pudo y siguió a la camarera escaleras abajo. Dolores estaba en el centro del salón principal, rodeada de un grupo de mujeres de su edad que la observaban con mezcla de compasión y curiosidad malsana. Cuando vio llegar a Carmen, su expresión pasó del alivio a la irritación en menos de un segundo. «Por fin», exclamó con ese tono dramático que reservaba para las ocasiones especiales. «¿Dónde te habías metido? Te he buscado por todas partes». «Necesitaba un momento a solas, mamá». «Un momento a solas», dice. Dolores se volvió hacia sus amigas con gesto de exasperación. ¿Ven lo que tengo que soportar? El día de la boda de su hermana y ella necesita un momento a solas. Carmen sintió el rubor de la vergüenza subir por su cuello. A los 38 años, su madre todavía tenía el poder de hacerla sentir como una niña desobediente. «¿Qué necesitas, mamá?» Dolores la tomó del brazo y la apartó del grupo, bajando la voz hasta un susurro conspiratorio. «¿Es verdad lo que me han dicho? ¿Que has estado hablando con el padrino, ese Javier?» «Solo cruzamos unas palabras, dice». Los ojos de Dolores brillaban con una mezcla de esperanza y cálculo que Carmen conocía demasiado bien.
¿Sabes quién es ese hombre? Es el heredero de Construcciones Montero, dueño de la mitad de los edificios nuevos de Madrid. Soltero, soltero, Carmen. Lo sé perfectamente quién es, mamá. Y entonces, ¿por qué estás aquí escondida en lugar de ahí afuera, aprovechando la oportunidad? Carmen cerró los ojos un instante, buscando la paciencia que parecía haberse agotado hacía horas. Porque no soy un producto que se coloca en el escaparate para atraer compradores. Dolores la soltó como si quemara. 38 años. Siseó con esa crueldad inconsciente que solo las madres pueden ejercer sobre sus hijas. 38 años y sigues con esa actitud. ¿Crees que las oportunidades van a seguir presentándose para siempre? Hoy tu hermana se ha casado con un buen hombre. ¿Y tú qué tienes? Una pastelería que apenas da para vivir y un orgullo que no te servirá de nada cuando seas vieja y estés sola. Las palabras golpearon exactamente donde más dolían. Carmen había pasado los últimos 20 años de su vida sacrificando sus propios sueños para sostener a esa familia, y ahora su madre le reprochaba no haber encontrado el amor como si fuera una falla personal, un defecto de carácter. «Gracias por el recordatorio, mamá», dijo con voz que apenas temblaba. «Si me disculpas, voy a volver a mi rincón de solterona». Se dio la vuelta y caminó hacia los jardines, ignorando los llamados de Dolores que la seguían como dardos envenenados. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron su camino hacia la libertad, deslizándose silenciosas por sus mejillas mientras buscaba desesperadamente un lugar donde el mundo no pudiera encontrarla. Lo encontró detrás de las caballerizas del cortijo, un rincón oscuro, donde solo llegaba el rumor lejano de la fiesta y el sonido suave de los caballos moviéndose en sus establos. Se dejó caer sobre un banco de piedra y lloró. Lloró por el vestido rasgado y los polvorones quemados. Lloró por los 6 años de silencio y la esperanza que se negaba a morir. Lloró por la madre que nunca la veía y la hermana que había conseguido todo lo que ella deseaba. Lloró por todos los sacrificios que había hecho y que nadie parecía valorar, por todas las noches en vela trabajando para mantener un negocio que apenas sobrevivía, por todos los sueños que había enterrado bajo capas de responsabilidad y deber. Y cuando ya no le quedaban lágrimas, cuando el pozo de su dolor se había vaciado temporalmente, sintió una presencia a su lado y un peso suave sobre sus hombros. Era un chal de lana merino color marfil, tibio y fragante a perfume masculino. Y cuando levantó la vista, los ojos de Javier la observaban con una compasión tan genuina que tuvo que apartar la mirada. «No vine a molestarte», dijo él sentándose a su lado en el banco. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Y claramente, ya no lo estás». «¿Qué te ha dado esa pista?», preguntó Carmen con una risa ahogada. ¿El maquillaje destruido o los sollozos que probablemente se escucharon hasta Madrid? En realidad, fue el hecho de que saliste corriendo del salón como si te persiguiera el diablo. Tu madre puede ser intensa. Esa es una forma muy diplomática de describirla. Se quedaron en silencio durante un largo momento, escuchando el sonido de los caballos y la música lejana. El cielo sobre ellos era un océano de estrellas, más brillantes aquí en el campo que en la ciudad, más cercanas, más reales. «Mi padre solía traerme aquí cuando era niño», dijo Javier finalmente. «Este cortijo perteneció a su familia antes de que lo vendieran a los padres de Antonio. Recuerdo noches enteras observando las estrellas, preguntándome si pesaban algo, si ese peso era lo que las mantenía fijas en el cielo». Carmen se envolvió mejor en el chal, agradeciendo el calor. «¿Y qué decidiste? Que las estrellas no pesan, pero las historias que contamos sobre ellas, sí. Cada constelación carga con siglos de mitos y leyendas, de esperanzas y miedos humanos. Es ese peso de las historias lo que las mantiene en su lugar». Ella lo miró sorprendida por la profundidad de sus palabras. «Para ser un empresario inmobiliario, hablas como un poeta. Para ser una pastelera,
Tú haces llorar a la gente con tus postres. Supongo que todos llevamos dentro algo más de lo que mostramos al mundo. Otra pausa. La música cambió, de sevillanas a algo más lento, más íntimo. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Carmen. ¿Por qué sigues aquí, después de cómo te traté antes? Javier no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Porque aquella tarde en tu pastelería, mientras hablábamos de recetas y sueños, sentí algo que no había sentido nunca antes, ni he vuelto a sentir después. Una sensación de estar exactamente donde debía estar, con exactamente la persona correcta. Y sé que es absurdo después de solo unas horas, pero se interrumpió negando con la cabeza. Probablemente pienses que estoy loco. Probablemente lo estés, admitió Carmen. Pero yo también debo estarlo, porque sentí exactamente lo mismo. Sus miradas se encontraron en la oscuridad, y por un instante, el peso de los 6 años de silencio pareció aligerarse, como si las estrellas hubieran decidido compartir su carga. El regreso a Sevilla fue como despertar de un sueño para encontrarse en medio de la misma pesadilla de siempre. La pastelería de Carmen, ubicada en una calle estrecha del barrio de Triana, la recibió con su aroma familiar a harina y azúcar, pero también con una pila de facturas impagadas que crecía sobre el mostrador como una amenaza silenciosa. Rosa, su única empleada, una mujer de 60 años con manos milagrosas para las masas y corazón de oro, la observó entrar aquella mañana de lunes con expresión preocupada. «Tienes cara de no haber dormido en toda la noche, niña». «No dormí en toda la noche», admitió Carmen, dejando caer el bolso sobre una silla. «Ni en la anterior, ni en la anterior a esa. La boda fue hace 3 días. ¿Qué te tiene tan alterada?». Carmen no sabía cómo responder. ¿Cómo explicarle a Rosa, que la había visto crecer desde que era una adolescente, que un fantasma de su pasado había reaparecido para desestabilizar todo lo que creía tener bajo control? «Cosas», dijo finalmente. «Muchas cosas». Rosa asintió con esa sabiduría que solo dan los años. «Bueno, mientras resuelves esas cosas, tenemos un pedido de 200 empanadillas para mañana. El horno trasero sigue fallando y el proveedor de harina llamó para recordar que llevamos 2 meses de retraso en el pago». La realidad golpeó a Carmen con fuerza renovada. Los problemas financieros de la pastelería no eran nuevos, pero últimamente parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. La competencia de las grandes cadenas, el aumento de los precios de las materias primas, los impuestos que nunca dejaban de crecer. A veces se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener abierto el negocio antes de que todo se derrumbara. Esa noche, mientras revisaba las cuentas en la trastienda con una taza de café frío a su lado, el teléfono sonó. Eran las 10 en punto. Carmen, la voz de Javier, incluso a través de la línea telefónica, tenía el poder de acelerar su pulso. «¿Cómo conseguiste mi número?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «Todavía lo tengo escrito en un guardanapo, ¿recuerdas?». A pesar de sí misma, Carmen sonrió. «¿Por qué me llamas?». «Porque prometí que lo haría hace 6 años y ya es hora de cumplir esa promesa. ¿Cómo estás?». «Revisando facturas impagas y preguntándome si el banco aceptará un riñón como garantía de préstamo. Eso suena complicado». «Lo es». Carmen se frotó los ojos, cansada. «La pastelería no está pasando por su mejor momento. ¿Quieres contarme sobre ello?». Y, sorprendentemente, quiso. Durante las siguientes 2 horas, mientras la noche se espesaba alrededor de la pequeña trastienda, Carmen le contó todo. Le habló de cómo heredó el negocio del señor Morales cuando éste falleció sin hijos, dejándole en el testamento la pastelería que había sido su salvación tantos años atrás. Le habló de las luchas constantes por mantenerla a flote, de las noches sin dormir perfeccionando recetas, de los sacrificios que nadie veía ni apreciaba. Le habló también de su familia, de Dolores,
con sus expectativas imposibles y su lengua afilada. De Isabel, la hermana perfecta que ahora disfrutaba de su luna de miel mientras ella contaba céntimos. De Miguel, el hermano pequeño cuya carrera de medicina ella financiaba con dinero que no tenía. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó Javier cuando ella terminó de hablar. «¿Por qué cargas con responsabilidades que no te corresponden? ¿Por qué alguien tiene que hacerlo? ¿Pero por qué tú?». La pregunta quedó flotando en el aire como una burbuja que se negaba a reventar. Era la misma pregunta que Carmen se había hecho miles de veces en las noches solitarias, sin encontrar nunca una respuesta satisfactoria. «No lo sé», admitió finalmente. «Supongo que empezó como necesidad y se convirtió en costumbre. Y ahora no sé quién sería si dejara de hacerlo. Serías tú misma, solo tú, sin el peso de todos los demás sobre tus hombros. ¿Y si no me gusta lo que encuentro ahí debajo? ¿Y si te encanta?». Esa noche, cuando finalmente colgaron cerca de la 1 de la madrugada, Carmen durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Y cuando el teléfono volvió a sonar la noche siguiente, a las 10 en punto, no se sorprendió en absoluto. Las llamadas se convirtieron en ritual. Cada noche, sin falta, Javier la llamaba desde Madrid y conversaban durante horas. Le contó sobre su vida en la capital, sobre el peso de dirigir un imperio empresarial que nunca había pedido heredar. Le habló de su padre, que se recuperaba lentamente pero jamás volvería a ser el mismo, y de la culpa que sentía por no poder devolverle la salud. Le habló de la soledad que lo acompañaba en las reuniones de directivos, en las cenas de negocios, en las noches vacías de un apartamento demasiado grande para una sola persona. «Todo el mundo me quiere por lo que tengo», confesó una noche, 3 semanas después de la boda. «Por el dinero, las conexiones, el poder. Nadie me ve a mí. Solo ven lo que puedo darles». «Yo te vi», dijo Carmen, «aquella tarde en la pastelería, antes de saber quién eras. Por eso no pude olvidarte, porque me miraste como si fuera una persona real, no un cheque con piernas». Pero a medida que las semanas pasaban y las conversaciones se hacían más íntimas, Carmen comenzó a notar algo que la inquietaba. Javier hablaba constantemente de ayudarla, de solucionar sus problemas financieros, de rescatarla de las dificultades de la pastelería. Y aunque una parte de ella anhelaba desesperadamente ese rescate, otra parte, más profunda y más terca, se rebelaba contra la idea. Había pasado toda su vida siendo responsable de otros. No quería pasar el resto siendo la responsabilidad de alguien más. La confrontación llegó un martes por la noche, casi 2 meses después de la boda. «He estado pensando», dijo Javier, con ese tono que Carmen ya reconocía como preludio de alguna propuesta. «Tengo contactos con inversores que estarían interesados en expandir negocios gastronómicos en Andalucía. Podríamos convertir tu pastelería en una cadena, abrir 3 o 4 locales más». «No». La palabra salió más brusca de lo que pretendía. «Ni siquiera me has dejado terminar. No necesito escuchar más». Carmen se incorporó de la silla donde había estado sentada, como si el movimiento físico pudiera reforzar su negativa. «No quiero tu dinero, Javier. No quiero tus inversores, ni tu expansión, ni nada de eso. No es mi dinero. Es una oportunidad de negocio legítima. Es tu manera de controlar la situación, de resolver mis problemas por mí». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. «Solo quiero ayudarte», dijo finalmente Javier, con voz herida. «Lo sé, pero ayudarme no significa rescatarme. Significa respetarme lo suficiente como para dejarme encontrar mis propias soluciones. Y si no las encuentras, entonces fracasaré. Pero será mi fracaso, no tu éxito disfrazado de generosidad». Colgaron sin despedirse aquella noche, y por primera vez en 2 meses, el teléfono no sonó a las 10 de la noche siguiente. Septiembre llegó a Sevilla con su calor persistente y su luz dorada que transformaba cada calle en un cuadro impresionista.
Carmen atravesaba los días como una autómata, dividida entre el trabajo agotador de la pastelería y el vacío que había dejado el silencio de Javier. Habían pasado 3 semanas desde su última conversación, 3 semanas en las que el teléfono permanecía mudo cada noche a las 10, como un recordatorio constante de lo que había destruido con su orgullo, porque era orgullo, ¿verdad? Ese rechazo visceral a aceptar ayuda, esa necesidad compulsiva de demostrar que podía sola con todo. No era dignidad ni independencia, era puro y simple orgullo disfrazado de virtud. Dolores no ayudaba. Cuando se enteró de que Carmen había rechazado la propuesta de inversión de Javier, porque en los barrios de Triana todo se sabía, todo se comentaba, todo se juzgaba, su furia fue apocalíptica. «Estás completamente loca», había gritado irrumpiendo en la pastelería una mañana con la energía de un huracán andaluz. «Un hombre así, dispuesto a ayudarte, y tú lo rechazas». «Mamá, no es tan simple». «Claro que es simple. Él tiene dinero, tú necesitas dinero. Él quiere dártelo, tú deberías aceptarlo. ¿Qué hay de complicado en eso?» Todo. Carmen había tratado de explicarle, de hacerle entender que no se trataba del dinero sino de la relación que ese dinero crearía. Pero Dolores no quería escuchar. Para ella, su hija mayor había cometido el pecado imperdonable de rechazar su última oportunidad de salvación, y ningún argumento podía absolverla. Isabel, recién regresada de su luna de miel con un bronceado envidiable y una felicidad que irradiaba como un sol personal, intentó mediar. «Carmen, ¿puedo ser honesta contigo?» Estaban en la pequeña cocina del piso que Carmen alquilaba sobre la pastelería, compartiendo una botella de vino mientras la noche caía sobre los tejados de Triana. «¿Cuándo no lo has sido?» «Creo que tienes miedo». «¿Miedo de qué?» «De ser feliz». Isabel dejó su copa sobre la mesa y miró a su hermana con esos ojos que tenían la misma forma que los suyos, pero que siempre parecían ver más claro. «Llevas tanto tiempo sacrificándote por todos nosotros que no sabes hacer otra cosa. El sufrimiento se ha convertido en tu identidad y la idea de que alguien pueda quitártelo te aterra». Carmen quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta, porque había verdad en lo que decía Isabel, una verdad incómoda que prefería no examinar demasiado de cerca. «No es tan simple», repitió, consciente de lo débil que sonaba. «No, tienes razón, nada es simple. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo todo más complicado de lo necesario». Isabel tomó su mano sobre la mesa. «Ese hombre te quiere, Carmen. Lo vi en la boda, cómo te miraba. ¿De verdad vas a dejarlo ir por segunda vez?» La pregunta quedó sin respuesta esa noche, pero siguió resonando en la mente de Carmen durante los días siguientes. ¿Estaba dejándolo ir? ¿O simplemente estaba defendiendo algo que valía la pena defender? El dilema se resolvió de la manera más inesperada. Una tarde de viernes, mientras Carmen amasaba la pasta para las empanadillas del fin de semana, el teléfono de la pastelería sonó. Rosa contestó, y su expresión cambió de neutral a alarmada en cuestión de segundos. «Es el hospital de Barcelona», dijo, cubriendo el auricular. «Tu madre ha tenido un desmayo. Dicen que es grave». El mundo se detuvo. Carmen sintió el peso de la masa entre sus manos, la harina pegándose a su piel, el calor del horno a su espalda, y todo parecía irreal, como una escena observada a través de un cristal empañado. «¿Barcelona? ¿Qué hace mi madre en Barcelona?» «No lo sé, pero dicen que tienes que ir lo antes posible». El viaje fue una pesadilla de trenes atestados y conexiones perdidas. Carmen no tenía dinero para un billete de avión, así que tuvo que conformarse con el tren nocturno que la dejó en Barcelona al amanecer del día siguiente, exhausta y aterrorizada. El hospital era un edificio enorme de paredes blancas y pasillos infinitos. Cuando finalmente encontró la habitación de Dolores, se quedó paralizada en el umbral. Su madre yacía en la cama,
conectada a máquinas que emitían pitidos regulares, con el rostro más pálido de lo que Carmen la había visto nunca. Pero eso no fue lo que la dejó sin aliento. Lo que la dejó sin aliento fue ver a Javier sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de Dolores mientras hablaba en voz baja con una enfermera. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de Carmen sonó extraña, metálica, como si viniera de muy lejos. Javier se puso de pie, y su expresión era una mezcla de alivio y aprensión. «Puedo explicártelo. Entonces explícamelo». Se acercó a la cama de su madre, comprobando que respiraba, que estaba viva, que el terror de las últimas horas no se había materializado en lo peor. «¿Qué hace mi madre en Barcelona? ¿Y qué haces tú aquí?» La explicación llegó en fragmentos. Mientras Dolores dormía sedada y las horas pasaban lentas en aquella habitación de hospital. Resulta que Dolores llevaba meses con problemas de salud que había ocultado a toda la familia. Dolores cardíacos, fatiga crónica, síntomas que ignoró, porque ir al médico costaba dinero. Y ella sabía que Carmen no podía permitirse gastos extras. Había intentado tratarse con remedios caseros y oraciones, hasta que el cuerpo finalmente se rebeló. «¿Y Barcelona?», insistió Carmen. «Yo organicé todo», admitió Javier. «Hace 3 semanas, cuando dejaste de hablarme, decidí que si no podía ayudarte a ti directamente, al menos podía ayudar a tu familia. Hice algunas llamadas, descubrí el estado de salud de tu madre y arreglé para que la vieran los mejores cardiólogos del país». ¿Sin decírmelo? Si te lo hubiera dicho, habrías rechazado la ayuda, igual que rechazaste todo lo demás. Carmen sintió la rabia crecer en su pecho, pero también algo más, algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. «No tenías derecho». «No. Pero tu madre necesitaba atención médica urgente, y tú no tenías recursos para proporcionársela. Alguien tenía que actuar. Y presentarte como amigo de la familia. Eso también era necesario». Javier bajó la mirada. «Tu madre no habría aceptado ayuda de un desconocido, pero de un amigo de su hija que casualmente tiene contactos médicos. Eso era otra historia». Se quedaron en silencio mientras la máquina junto a la cama de Dolores seguía emitiendo su pitido constante, marcando cada segundo de una conversación que los dos sabían decisiva. «Debería odiarte por esto», dijo Carmen finalmente, «pero no lo haces». «No», cerró los ojos derrotada. «No lo hago». Dolores permaneció hospitalizada en Barcelona durante 2 semanas más. El diagnóstico fue claro: un problema cardíaco serio pero tratable que requería medicación constante y cambios significativos en el estilo de vida. Los médicos eran optimistas, pero dejaron claro que sin el tratamiento adecuado, las consecuencias podrían haber sido fatales. Carmen se quedó en la ciudad todo ese tiempo, durmiendo en un pequeño hotel cercano al hospital que Javier insistió en pagar y que ella, por una vez, aceptó sin protestar. Las noches se convertían en largas conversaciones en la cafetería del hospital, donde los dos intentaban reconstruir algo que ninguno sabía exactamente cómo nombrar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Carmen una noche, mientras revolvía un café que se había enfriado hacía horas. «Lo de mi madre, quiero decir, después de cómo te traté». Javier la miró con esa intensidad que todavía conseguía desestabilizarla. «Honestamente, al principio fue por orgullo herido. Pensé que si no podías aceptar mi ayuda directamente, encontraría otra manera de dártela, una manera que no pudieras rechazar». «Eso suena bastante manipulador». «Lo sé. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me asusté tanto que empecé a ir a terapia». Carmen casi escupió el café. «¿Terapia?» 2 veces por semana durante las últimas 3 semanas. Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Resulta que tengo algunos patrones bastante problemáticos en lo que respecta a las relaciones. Usar el dinero para controlar, para protegerme de ser rechazado. Si doy suficiente», pensaba inconscientemente, «la otra persona me deberá demasiado como para dejarme». «Eso es»,
Retorcido, lo sé. Iba a decir honesto. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Mi terapeuta dice que probablemente tenga que ver con mi padre. El modo en que él manejaba las relaciones familiares, siempre con el dinero como moneda de cambio. Crecí pensando que era normal, que así era como funcionaba el mundo. Carmen pensó en su propia familia, en las dinámicas tóxicas que había aceptado durante años como inevitables. ¿Cuántas de sus propias decisiones estaban motivadas por patrones heredados que nunca se había detenido a cuestionar? Cuando te enfureciste conmigo por la propuesta de inversión, continuó Javier, al principio me sentí atacado, pero después, cuando tuve tiempo para pensarlo, me di cuenta de que tenías razón. No te estaba ofreciendo ayuda, te estaba ofreciendo una trampa disfrazada de regalo, y aún así, hiciste lo mismo con mi madre. Sí, porque todavía no había aprendido la lección, suspiró, pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando organicé todo, no lo hice pensando en lo que tú me deberías después. Lo hice porque tu madre necesitaba ayuda y yo podía proporcionarla, sin condiciones, sin expectativas. Y el hecho de que me enterara inadvertidamente fue un accidente genuino. Tu hermana mencionó algo en una conversación con mi amigo Antonio y él te lo contó a ti. Créeme, mi plan original era que nunca supieras que yo había intervenido. Carmen procesó esta información intentando reconciliar la imagen de un hombre manipulador con la del hombre vulnerable que tenía delante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Con tu madre? ¿Con nosotros? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a articular. Creo, dijo Javier lentamente, como si cada palabra requiriera un esfuerzo considerable, que deberíamos empezar de cero, olvidar todo lo que pasó antes y conocernos como si fuera la primera vez. Llevamos 2 meses hablando por teléfono cada noche. Creo que el tiempo de conocernos ya pasó. No me refiero a eso, me refiero a... Buscó las palabras adecuadas. Me refiero a dejar de intentar rescatarnos mutuamente. Tú no necesitas que yo te salve, y yo no necesito salvarte para sentirme valioso. ¿Podemos simplemente estar juntos? Sin agendas, sin proyectos, sin intentar arreglar al otro. Carmen pensó en todas las relaciones que había tenido en su vida. Con Dolores, siempre esperando ser rescatada. Con Isabel, siempre sintiendo que tenía que competir. Con Miguel, siempre cargando con la responsabilidad de su futuro. ¿Alguna vez había tenido una relación donde simplemente pudiera ser ella misma, sin roles ni expectativas? No sé si sé cómo hacer eso, admitió. Yo tampoco, pero podríamos aprenderlo juntos. La noche se espesó alrededor de ellos mientras la cafetería del hospital se vaciaba lentamente. Y cuando finalmente se despidieron en el pasillo, con la promesa de verse al día siguiente, Carmen sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la posibilidad de un futuro diferente. Las semanas siguientes pusieron a prueba esa posibilidad de maneras que ninguno anticipó. Dolores regresó a Sevilla con un régimen estricto de medicamentos y la orden médica de reducir el estrés, lo que significaba que ya no podía interferir constantemente en la vida de sus hijos. Isabel y su marido Antonio se ofrecieron a acogerla durante la recuperación, liberando a Carmen de la responsabilidad inmediata de cuidarla. Y Javier. Javier apareció en la pastelería un martes por la mañana, con un mandil blanco doblado bajo el brazo y una expresión decidida. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Carmen, genuinamente desconcertada. «Vine a trabajar». «¿A trabajar? Dijiste que no querías mi dinero, bien, pero nunca dijiste nada sobre mis manos». Extendió las palmas hacia ella, manos que Carmen sabía acostumbradas a firmar contratos millonarios, no a amasar pan. ¿Necesitas ayuda extra? Porque resulta que tengo bastante tiempo libre ahora que delegué la mayoría de los asuntos de Madrid a mis gerentes. Javier, tú no sabes nada de pastelería. Entonces enséñame.
Era absurdo, completamente, ridículamente absurdo. Un multimillonario ofreciéndose como aprendiz de pastelería, dispuesto a mancharse de harina y mantequilla para demostrar que su interés iba más allá del dinero. Y sin embargo, había algo conmovedor en su determinación, algo que hablaba de un esfuerzo genuino por cambiar, por encontrar una nueva manera de relacionarse que no dependiera de su cuenta bancaria. «Llegas a las 5 de la mañana», dijo Carmen rindiéndose. «La masa de las magdalenas no espera». La sonrisa que iluminó el rostro de Javier valía más que cualquier cheque que pudiera haber ofrecido. Los días que siguieron transformaron la pequeña pastelería de Triana en algo que Carmen nunca había anticipado: un espacio de alegría. Javier resultó ser un desastre absoluto con las proporciones. Su primera hornada de magdalenas salió tan dura que Rosa sugirió usarlas como pisapapeles. Sus churros tenían formas imposibles que habrían hecho llorar a cualquier pastelero tradicional, y su intento de preparar un flan terminó con él cubierto de caramelo de pies a cabeza, mientras Carmen y Rosa lloraban de la risa. Pero era un estudiante dedicado. Llegaba cada mañana antes del amanecer, aceptando las correcciones sin protestas, repitiendo las mismas tareas una y otra vez hasta dominarlas, y poco a poco sus manos comenzaron a recordar movimientos que nunca había aprendido, a desarrollar una intuición para las masas que solo viene con la práctica constante. «Tienes talento natural», admitió Carmen una tarde, observando cómo él daba forma a unas empanadillas con sorprendente destreza. «¿Quién lo habría pensado?» «Mi abuela», respondió Javier concentrado en su trabajo. «Ella siempre decía que en otra vida habría sido cocinero. Supongo que heredé algo de eso. Cuéntame de ella». Y así, entre hornadas de hojaldre y bandejas de mantecados, Javier comenzó a abrirse de maneras que las conversaciones telefónicas nocturnas nunca habían permitido. Habló de su abuela, una mujer que había mantenido unida a la familia durante décadas con su cocina y su sabiduría. Habló de su infancia en Sevilla, antes de que el éxito empresarial de su padre los trasladara a Madrid, antes de que el dinero construyera murallas invisibles entre él y el mundo. Habló también de su soledad, de las amistades que resultaron ser interesadas, de las relaciones que fracasaron porque él no sabía confiar, de los años construyendo un éxito que nunca lo hizo feliz. «¿Y ahora?», preguntó Carmen. «¿Eres feliz ahora?». Estaban solos en la pastelería, después del cierre. La luz del atardecer entraba por las ventanas, tiñendo todo de dorado. Javier se limpió las manos en el mandil y la miró con una intensidad que le cortó la respiración. «Más que en toda mi vida». Las clientas habituales no tardaron en notar el cambio. Las señoras del barrio, que llevaban años comprando en la pastelería de Carmen, comenzaron a venir con más frecuencia, claramente curiosas por el hombre alto y guapo que ahora atendía el mostrador junto a Rosa. «¿Y ese quién es, niña?», preguntó doña Amparo, una anciana con más años que el campanario de la iglesia y una lengua más afilada que un cuchillo de cocina. «Un amigo», respondió Carmen, sintiendo el rubor subir por sus mejillas. «¿Amigo?». Doña Amparo soltó una carcajada que hizo temblar sus múltiples papadas. «Hija, a mi edad ya no me cuentan cuentos. Ese hombre te mira como si fueras el último pastel de la tierra y él llevara semanas sin comer». Carmen no supo qué responder, pero la verdad de esas palabras la acompañó durante días. La intimidad entre ellos crecía de maneras sutiles pero innegables. Un roce accidental de manos sobre la bandeja de masa, una mirada sostenida un segundo más de lo necesario, el modo en que él le apartaba un mechón de pelo de la cara cuando ella estaba concentrada en decorar un pastel, un gesto tan natural que parecía haberlo hecho toda la vida. Pero todavía no se habían besado, todavía no habían cruzado esa línea invisible que separaba la amistad intensa de algo más profundo. Y Carmen comenzaba a preguntarse si alguna vez lo harían. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó una noche,
Cuando ya habían cerrado la pastelería y estaban sentados en la pequeña terraza del piso de arriba, compartiendo una botella de vino y el silencio cómplice que se había convertido en su rutina. ¿A qué te refieres? A esto, tú y yo, esta cosa que tenemos. Javier dejó su copa sobre la pequeña mesa de hierro forjado y se volvió hacia ella. ¿Necesita un nombre? Necesita algo. Una definición, un rumbo. Algo que me diga hacia dónde vamos. ¿Y si no lo sé? Su voz era sincera, vulnerable. ¿Y si lo único que sé es que cuando estoy contigo me siento más yo mismo que en ningún otro lugar del mundo? Carmen sintió las palabras envolverla como una manta cálida. Era exactamente lo que ella sentía, expresado con una claridad que ella no había logrado encontrar. Tengo miedo, admitió, de esto, de ti, de lo que podría pasar si me permito. No terminó la frase. No hizo falta. Javier tomó su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que era al mismo tiempo tierno y posesivo. Yo también tengo miedo, dijo, pero creo que el miedo es buena señal. Significa que hay algo valioso que proteger. Se quedaron así, con las manos unidas y el cielo de Sevilla desplegándose sobre ellos como una promesa, hasta que las estrellas comenzaron a aparecer una a una, testigos silenciosos de un amor que todavía no se atrevía a nombrarse. El invierno llegó a Sevilla, con lluvias persistentes que transformaban las calles empedradas en ríos de adoquines brillantes. La pastelería entraba en su temporada alta, con pedidos de dulces navideños que mantenían a Carmen, Rosa y Javier trabajando desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Pero junto con el éxito estacional, llegaron también los problemas que Carmen había intentado ignorar durante meses. La primera señal fue una carta del banco. Un recordatorio, decía, de que los pagos del préstamo que había solicitado el año anterior llevaban 3 meses de retraso. Las penalizaciones se acumulaban, y si no regularizaba la situación antes de fin de año, iniciarían procedimientos legales. Carmen guardó la carta en el cajón de su escritorio, junto con las otras facturas impagadas, y siguió trabajando. La segunda señal fue una discusión con Javier. ¿Podrías dejarme? No. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Lo sé perfectamente. Carmen lo enfrentó con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Ibas a ofrecerme dinero otra vez. Iba a ofrecerte un préstamo, sin intereses, a pagar cuando pudieras. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que un préstamo implica que confío en que podrás pagarlo, que esto es una inversión en tu negocio, no una limosna. ¿Y si no puedo pagarlo, qué pasa entonces? Javier no respondió inmediatamente, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo que pensaba, dijo Carmen con amargura. Al final, todo se reduce a lo mismo. Esa noche, por primera vez en meses, durmieron en casas separadas. Y aunque ninguno lo admitió en voz alta, ambos sintieron el frío de la distancia como un presagio de algo peor por venir. Los días siguientes fueron un ejercicio de cortesía tensa. Javier seguía viniendo a la pastelería, pero la alegría fácil que había caracterizado sus interacciones se había evaporado, reemplazada por una cordialidad profesional que dolía más que cualquier pelea abierta. Rosa, que había observado todo desde su puesto privilegiado junto al horno, finalmente perdió la paciencia. «Ustedes dos me están volviendo loca», declaró un mediodía, cuando Javier había salido a hacer un mandado. «¿Qué ha pasado?» «Nada. Carmen, te conozco desde que tenías 17 años y llorabas en la trastienda porque no podías terminar el bachillerato. No me vengas con nada». Carmen suspiró, derrotada por la mirada penetrante de la anciana. «Él quiere ayudarme con el dinero. Yo no quiero aceptarlo. Fin de la historia». «¿Y por qué no quieres aceptarlo?» «Porque no quiero deberle nada, porque ya le debo demasiado por lo de mi madre, porque si acepto su dinero nuestra relación se convertirá en otra transacción más».
Rosa la observó en silencio durante un largo momento. ¿Puedo decirte algo, niña? ¿Algo que probablemente no quieras escuchar? ¿Tengo opción? No. Rosa se limpió las manos en el mandil y se sentó en uno de los taburetes, señalando a Carmen que hiciera lo mismo. Tu padre era un desgraciado. Carmen parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Todo. Rosa la miró con esa sabiduría acumulada de 60 años de vida. Tu padre abandonó a esta familia cuando más lo necesitaban. Se fue sin dejar dinero, sin dejar explicaciones, sin dejar nada más que dolor. Y desde entonces, tú has cargado con todo. Te convertiste en el padre que él no quiso ser. Alguien tenía que hacerlo. Sí, pero en el proceso también aprendiste algo muy peligroso. Que depender de alguien significa que ese alguien te abandonará. Que si aceptas ayuda, te quedarás vulnerable. Que es mejor hacerlo todo sola, aunque eso te destruya. Las palabras golpearon a Carmen como una bofetada de verdad inesperada. Javier no es tu padre, continuó Rosa. Sé que tienes miedo de que lo sea. Sé que cada vez que él ofrece ayuda, una parte de ti espera que desaparezca después, igual que hizo tu padre. Pero niña, ¿no te das cuenta? Él ya podría haber desaparecido 100 veces. Ha tenido todas las excusas del mundo para irse y sin embargo sigue aquí. Cada mañana, a las 5, con su mandil ridículo y sus manos de empresario metidas en la masa. Eso no significa. Significa que te quiere y significa que tú le quieres a él. La única pregunta es si vas a dejar que el fantasma de tu padre arruine lo único bueno que te ha pasado en años. Carmen no respondió. No podía. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraron su camino hacia la libertad, y Rosa la sostuvo mientras lloraba, igual que había hecho tantas veces cuando era una adolescente asustada, tratando de sobrevivir en un mundo que parecía decidido a derrotarla. Esa noche, cuando Javier regresó de su mandado, encontró a Carmen esperándolo en la puerta de la pastelería. Tenía los ojos hinchados de llorar y el cabello recogido de cualquier manera, pero su expresión era diferente, más abierta, más vulnerable. Necesitamos hablar, dijo. Lo sé. Se sentaron en el pequeño patio trasero donde los naranjos en macetas ofrecían una ilusión de privacidad. La lluvia había parado, dejando un aire fresco que olía a tierra mojada y a posibilidades. He sido injusta contigo, comenzó Carmen, no por rechazar tu dinero, sino por las razones que tenía para hacerlo. No tienes que. Déjame terminar, por favor, respiró profundamente. Tengo miedo, mucho miedo, de quererte, de necesitarte, de permitirme depender de ti aunque sea un poco, porque la última persona de quien dependí me abandonó cuando tenía 17 años, y nunca he podido olvidar esa sensación. Javier guardó silencio, dejándola hablar. No es justo que pagues por los errores de mi padre, pero tampoco puedo simplemente superar eso de la noche a la mañana. No te estoy pidiendo que lo superes, te estoy pidiendo que me dejes demostrarte que soy diferente, con el tiempo que haga falta. ¿Y el préstamo? Olvida el préstamo. Se inclinó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Encontraremos otra manera, una que no te haga sentir que estás perdiendo algo de ti misma. Y si no hay otra manera, entonces inventaremos una, juntos. La palabra juntos quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de promesas que todavía no se habían hecho, pero que ambos podían sentir formándose como nubes antes de la tormenta. Y cuando finalmente se besaron, con el sabor de la lluvia todavía en el aire y el perfume de los naranjos envolviéndolos, Carmen supo que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. La crisis financiera de la pastelería llegó a su punto crítico la semana antes de Navidad. El proveedor de harina, harto de promesas incumplidas, cortó el suministro. El banco envió un ultimátum formal. Y para colmo, el horno principal,
Esa bestia temperamental que había servido a la pastelería durante décadas, finalmente decidió rendirse con un estrépito de metal y una columna de humo negro. Carmen observaba los restos humeantes del horno con una extraña calma. Era el tipo de calma que viene después de que todo lo que podía salir mal ha salido mal, cuando ya no queda nada por temer porque lo peor ya ha sucedido. «Podemos arreglarlo», dijo Javier examinando los daños. «Conozco técnicos que...» «No, Javier». Su voz era suave, resignada. «No podemos arreglarlo. No solo el horno. Todo esto. La pastelería. Llevo años intentando mantenerla a flote, y lo único que he conseguido es prolongar lo inevitable. No hables así». «¿Por qué no? Es la verdad». Se dejó caer en uno de los taburetes con la mirada perdida en el desastre que la rodeaba. «El señor Morales me dejó este lugar porque pensó que podía mantener vivo su legado, y he fracasado». Rosa, que había observado la escena desde un rincón, se acercó y puso una mano en el hombro de Carmen. «No has fracasado, niña. Has luchado más que nadie que yo conozca. Pero no ha sido suficiente, ¿verdad? Al final todo mi esfuerzo, todos mis sacrificios, no sirvieron de nada». Las palabras salieron cargadas de años de frustración acumulada, años de madrugadas y noches sin dormir, años de poner las necesidades de todos por encima de las suyas, años de postergar sus propios sueños por mantener a flote un barco que estaba destinado a hundirse desde el principio. Javier se arrodilló frente a ella, buscando sus ojos. «Carmen, mírame». Esperó hasta que ella obedeció. «Esto no es el final. Es un obstáculo, sí, pero los obstáculos se pueden superar». «¿Cómo?» «El horno está destruido. No tengo dinero para reemplazarlo. No tengo harina para hornear aunque tuviera horno. Los pedidos de Navidad que hemos aceptado. Dios, he fallado a todas esas personas que confiaron en mí. ¿No les has fallado todavía?» «¿Qué quieres decir?» Javier se puso de pie y comenzó a caminar por la cocina, su mente de empresario claramente trabajando a toda velocidad. «¿Cuántos pedidos tienes pendientes para los próximos días?» 16. Dulces navideños, principalmente. «¿Y cuál es el volumen total?» Carmen lo miró confundida, sin entender a dónde quería llegar. «No lo sé. Unas 500 unidades entre todo, más o menos». «Bien». Javier asintió como si hubiera tomado una decisión. «Rosa, ¿conoces otras panaderías en el barrio que podrían prestar sus instalaciones durante unas horas?» «¿Prestar sus instalaciones? Te has vuelto loco». «Completamente. Pero es el tipo de locura que podría funcionar». Se volvió hacia Carmen. «No puedes hornear aquí, pero puedes hornear en otro lado. Si conseguimos acceso a un horno, aunque sea prestado, podemos cumplir con los pedidos. Ninguna panadería nos va a prestar su horno en plena temporada navideña. Ninguna panadería normal». Rosa se había levantado, con una chispa de algo en los ojos que Carmen no había visto en mucho tiempo. «Pero mi primo Paco tiene un restaurante cerrado por reformas. El horno de allí funciona perfectamente, solo que no hay nadie usándolo». «¿Paco? ¿El de la esquina de Betis?» «El mismo, y me debe un favor desde que le salvé la vida avisándole de que su mujer iba a aparecer en el bar donde estaba con...» «Bueno, eso no importa ahora. El punto es que me debe un favor grande». Carmen sintió la primera chispa de esperanza en días. «¿De verdad crees que funcionaría?» «Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Javier, ofreciéndole la mano para levantarse. «¿Vienes?» Las siguientes 48 horas fueron las más intensas de la vida de Carmen. El restaurante de Paco resultó ser la solución perfecta. Un horno industrial en desuso, espacio suficiente para trabajar y un propietario más que dispuesto a colaborar a cambio del perdón de Rosa por ciertos pecadillos maritales del pasado. Pero trasladar la operación requería mucho más que un horno. Necesitaban ingredientes, utensilios, manos extra para trabajar. Y aquí fue donde ocurrió algo que Carmen nunca habría anticipado. La comunidad de Triana se movilizó.
Doña Amparo apareció con sacos de harina que casualmente había comprado de más. El panadero de la calle Castilla, competencia directa de la pastelería de Carmen, ofreció prestado su exceso de mantequilla. Las señoras del mercado donaron huevos, almendras, azúcar. Cada vecino que se enteraba del problema llegaba con algo, un ingrediente, una herramienta o simplemente sus manos dispuestas a ayudar. «No lo entiendo», dijo Carmen, observando el flujo constante de vecinos que entraban y salían del restaurante de Paco. «Apenas conozco a algunas de estas personas». «Pero ellos te conocen a ti», respondió Javier, que trabajaba junto a ella amasando pan de higos. «Conocen tus dulces, conocen tu dedicación y saben que cuando alguien de la comunidad necesita ayuda, hay que estar presente». «Esto es Triana», añadió Rosa desde el otro lado de la cocina. «Aquí las cosas funcionan así, hoy por ti, mañana por mí». Los pedidos se cumplieron, todos y cada uno de ellos entregados a tiempo, con la calidad que los clientes de Carmen esperaban. Y cuando la última bandeja de polvorones salió del horno de Paco, Carmen se derrumbó en una silla, agotada, pero extrañamente en paz. «Lo logramos», murmuró, más para sí misma que para nadie. «Lo lograron», corrigió Javier, sentándose a su lado. «Yo solo ayudé». «No habrías podido hacerlo sin nosotros», añadió Rosa. «Y nosotros no habríamos podido hacerlo sin el barrio», completó Paco, que había terminado sumándose a la operación con más entusiasmo del que nadie esperaba. Carmen miró a su alrededor, a las caras cansadas pero sonrientes de las personas que habían trabajado junto a ella durante 2 días sin pedir nada a cambio. Por primera vez en su vida, entendió algo fundamental. Pedir ayuda no era debilidad, era reconocer que nadie, absolutamente nadie, podía hacerlo todo solo, y quizás, solo quizás, estaba bien dejar que otros la sostuvieran de vez en cuando. El nuevo año llegó a Sevilla con un frío inusual y una claridad de cielo que hacía brillar la Torre del Oro como si estuviera cubierta de escarcha. Carmen caminaba por la orilla del Guadalquivir, envuelta en un abrigo de lana que había pertenecido a su abuela, perdida en pensamientos que no lograba ordenar. La pastelería seguía cerrada. El horno principal había sido declarado irreparable, y el costo de uno nuevo superaba con creces cualquier cantidad que ella pudiera reunir. Los pedidos navideños habían generado suficiente dinero para pagar algunas deudas urgentes, pero no para reconstruir el negocio. Por primera vez en 20 años, Carmen no tenía un plan. Javier la encontró en su lugar favorito, un banco de piedra junto al puente de Triana, desde donde podía ver tanto el barrio donde había crecido, como la ciudad que siempre le había parecido inalcanzable. Se sentó a su lado sin decir nada, respetando su silencio. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo Carmen finalmente, sin apartar la vista del río. «Durante años, esa pastelería fue mi cárcel. Me despertaba cada madrugada odiándola un poco. Contaba los días para cuando pudiera venderla y hacer otra cosa con mi vida, y ahora que ya no la tengo, me siento perdida». «No la has perdido, solo está en pausa. Javier, sé realista. No tengo dinero para un horno nuevo, no tengo dinero para pagar el alquiler del local. La única razón por la que todavía tengo las llaves es porque el casero fue amigo del señor Morales, y me está dando tiempo por los viejos tiempos. Pero eso se acabará pronto». «¿Y si no tuviera que acabarse?». Ella lo miró con cansancio. «Por favor, no empieces otra vez con... no es lo que piensas». Javier sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y se lo extendió. «Léelo antes de juzgar». Carmen tomó el sobre con desconfianza. Dentro había varios documentos, y mientras los leía, su confusión fue transformándose en algo que no supo identificar. «Esto es, ¿un contrato de franquicia?». «Es una propuesta». Javier se inclinó hacia ella, con esa intensidad en la mirada que siempre conseguía desarmarla. «Pasé las últimas semanas hablando con inversores que conozco. No mis inversores habituales,
sino gente especializada en proyectos gastronómicos. Les mostré tus recetas, les conté tu historia, les hablé de lo que pasó en Navidad con la comunidad de Triana movilizándose para ayudarte. Hiciste todo eso sin decirme nada. Quería estar seguro de que funcionaría antes de ilusionarte. Señaló los documentos. Lo que tienes en las manos es una oferta de inversión. Ellos ponen el capital para reconstruir la pastelería y abrir 2 locales más. Tú pones las recetas, el conocimiento y la dirección creativa, y la propiedad se reparte al 50%. ¿Y tú? Yo no estoy incluido en el acuerdo. No tengo ninguna participación, ningún control, ninguna voz ni voto. Son inversores independientes que creen en tu proyecto. Carmen estudió los documentos con más atención. Los números eran generosos pero no absurdos. Las condiciones, claras y equilibradas. Y en ninguna parte aparecía el nombre de Javier ni ninguna referencia a sus empresas. ¿Por qué harían esto? Porque creen que hay un mercado para la pastelería artesanal de calidad. Porque tus polvorones ganaron premios regionales hace 3 años y eso no se les pasó por alto. Y porque, sonrió levemente, les conté que una mujer que logra que todo un barrio se movilice para ayudarla claramente tiene algo especial que ofrecer. Carmen dejó los documentos sobre su regazo y miró hacia el río. El sol de la tarde arrancaba destellos dorados de la superficie del agua, y los barcos turísticos pasaban lentamente como sueños flotantes. Toda mi vida, dijo, con voz que apenas era un susurro, he cargado con el peso de las decisiones sola. Cuando mi padre se fue, decidí sola que tenía que mantener a la familia. Cuando el señor Morales murió, decidí sola que tenía que continuar su legado. Cada vez que había un problema, decidí sola cómo resolverlo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora me estás pidiendo que confíe en desconocidos, que deje que otros tengan poder sobre algo que ha sido completamente mío durante años. Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que no tienes que hacerlo todo sola, que aceptar ayuda no significa rendirse, sino evolucionar. Carmen cerró los ojos, dejando que el sonido del río y el murmullo lejano de la ciudad la envolvieran. Necesito tiempo para pensarlo. Todo el tiempo que necesites. Javier le tomó la mano. Pase lo que pase, estaré aquí. ¿Y si decido rechazarlo? Entonces buscaremos otra solución, juntos. Esa noche Carmen no durmió. Pasó horas estudiando los documentos, investigando a los inversores, imaginando posibilidades que nunca se había permitido considerar. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa sobre los tejados de Triana, tomó una decisión. No porque fuera la opción segura, no porque resolviera todos sus problemas, sino porque, por primera vez en su vida, se permitió creer que merecía una oportunidad de construir algo más grande que la supervivencia. Tomó el teléfono y marcó el número de Javier. Diles que sí. La reconstrucción de la pastelería comenzó en febrero, coincidiendo con el estallido de los almendros en flor que convertía las calles de Sevilla en pasillos perfumados de blanco y rosa. Los obreros trabajaban desde el amanecer, transformando el local que Carmen había conocido durante 20 años en algo nuevo, más grande, más luminoso. Pero la transformación más significativa no estaba ocurriendo en las paredes ni en los hornos nuevos que llegaban desde Barcelona. Estaba ocurriendo dentro de Carmen. Por primera vez en su vida adulta, tenía tiempo para caminar por la orilla del río sin pensar en facturas, tiempo para visitar a su madre sin sentir la urgencia de volver corriendo al trabajo, tiempo para estar con Javier sin que la sombra de la pastelería se interpusiera entre ellos. Se siente raro, confesó una tarde, mientras paseaban por los jardines del Alcázar, no saber exactamente qué hacer con las horas. ¿Raro bien o raro mal? Raro. Diferente. Buscó las palabras adecuadas. Toda mi vida he definido quién soy por lo que hago. Era la hija responsable, la hermana que sostenía a todos, la pastelera que nunca cerraba, y ahora sin esas etiquetas. No sé muy bien quién soy.
Javier la guió hacia un banco de azulejos a la sombra de un naranjo cargado de frutos maduros. Quizás esa sea la pregunta más importante que puedes hacerte. ¿Quién soy sin mis responsabilidades? ¿Quién eres cuando dejas de esconderte detrás de ellas? Carmen lo miró, sorprendida por la profundidad de la observación. ¿Crees que me escondía? Creo que todos lo hacemos, de una manera u otra. Javier entrelazó sus dedos con los de ella. Yo me escondía detrás del dinero y el trabajo. Tú te escondías detrás del sacrificio y el deber. Diferentes máscaras, pero el mismo miedo. ¿Miedo a qué? A que si alguien nos viera realmente, sin los disfraces, no le gustaría lo que encontrara. El perfume de los naranjos los envolvía, dulce y penetrante. Un grupo de turistas pasó cerca de ellos, hablando en un idioma que Carmen no reconoció, y por un momento se sintió como una extranjera en su propia ciudad, viendo Sevilla con ojos nuevos. ¿Y si tienes razón?, preguntó, con voz que apenas era un susurro. ¿Y si debajo de todo el sacrificio y el deber no hay nada que valga la pena? Imposible. Javier la miró con una certeza que la dejó sin aliento. He visto lo que hay debajo. Llevo meses viéndolo, cada día, cada hora que pasamos juntos, y es lo más hermoso que he encontrado en mi vida. Las lágrimas acudieron a los ojos de Carmen sin permiso. No lágrimas de tristeza, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque cuando dejaste de ser la pastelera incansable, cuando te rendiste y pediste ayuda, cuando permitiste que el barrio te sostuviera, eso fue cuando realmente te vi. No la máscara que llevabas, sino la persona debajo de ella. Y esa persona, Carmen, es extraordinaria. Se besaron bajo el naranjo, con el sabor de la primavera en los labios y el sonido de una fuente cercana como música de fondo. Y cuando se separaron, Carmen supo que algo fundamental había cambiado en ella. Había pasado toda su vida temiendo el momento en que se quedara sin nada que dar, creyendo que su valor dependía de cuánto podía sacrificarse por los demás. Pero ahora, finalmente, comenzaba a entender que ser amada no requería mártires, requería personas dispuestas a recibir tanto como a dar. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Dolores, recuperada de su cirugía y transformada por la experiencia de casi perder la salud, había moderado considerablemente su actitud hacia Carmen. Las críticas constantes se habían convertido en un silencio que, si bien no era exactamente aprobación, al menos no era condena. «Tu madre me llamó ayer», comentó Javier una mañana, mientras tomaban café en el piso de Carmen. «¿Dolores te llamó? ¿A ti?» «Para agradecerme por lo del hospital. Otra vez. Lleva meses agradeciéndote». «Lo sé, pero esta vez fue diferente», sonrió. «Esta vez también me preguntó cuáles eran mis intenciones contigo». Carmen casi escupió el café. «¿Tus intenciones?» Le dije que mis intenciones eran hacerte feliz el resto de mi vida, si tú me lo permitías. ¿Y qué respondió ella? Que era la respuesta correcta, y que si algún día me casaba contigo, ella quería ser la primera en enterarse. El corazón de Carmen latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Casarnos? Es una idea. Javier la miró con esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que ella había aprendido a amar. No ahora, no mañana, pero algún día, cuando estés lista, cuando ambos estemos listos. Es mucho que procesar. Lo sé. Por eso no te estoy pidiendo nada, solo te estoy diciendo lo que siento, lo que veo en nuestro futuro si tú también lo quieres. Carmen dejó la taza sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, con un hombre que me habla de matrimonio y un negocio a punto de renacer, lo habría considerado una fantasía cruel. ¿Y ahora? Ahora me pregunto qué otras cosas imposibles podrían volverse reales. La reinauguración de la pastelería tuvo lugar el primer día de abril, coincidiendo con la feria de Sevilla que llenaba la ciudad de música,
color y alegría. El nuevo local, ampliado y renovado, brillaba bajo la luz del sol primaveral como una joya recién pulida. Rosa estaba en su puesto habitual junto al horno, pero ahora supervisaba a dos jóvenes aprendices que ella misma había entrenado durante los meses de cierre. Las vitrinas, más grandes y elegantes que las anteriores, exhibían creaciones que combinaban las recetas tradicionales con innovaciones que Carmen había desarrollado durante su tiempo de descanso. «Está precioso», dijo Isabel, que había venido desde Madrid con Antonio para la ocasión. «No puedo creer que sea el mismo lugar». «No lo es», respondió Carmen observando el flujo constante de vecinos que entraban a felicitarla. «Nada es lo mismo que antes». Miguel también estaba presente, con su bata de estudiante de medicina todavía en la mochila y una sonrisa que reflejaba el orgullo que sentía por su hermana mayor. «Mamá dice que está muy orgullosa de ti», comentó acercándose, aunque supongo que le costará admitirlo en voz alta. «¿Dolores orgullosa? ¿De mí?» Las personas cambian, hermanita. A veces, cuando miran a la muerte a los ojos, se dan cuenta de lo que realmente importa. Carmen buscó a su madre entre la multitud y la encontró conversando animadamente con doña Amparo y otras señoras del barrio. Dolores parecía diferente, más suave, menos tensa, como si el susto de salud hubiera limado las aristas más cortantes de su carácter. «Quizás tengas razón», admitió. El momento más emotivo llegó cuando los inversores cortaron la cinta inaugural y Carmen pronunció unas palabras que había preparado durante semanas pero que al final descartó completamente. «Esta pastelería», comenzó con la voz ligeramente temblorosa, «no me pertenece solo a mí. Pertenece al señor Morales, que me dio mi primera oportunidad cuando era una adolescente asustada. Pertenece a Rosa, que ha sido mi mano derecha y mi conciencia durante 20 años. Pertenece a este barrio, que se movilizó para salvarla cuando yo ya me había rendido. Y pertenece a todas las personas que creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma». Sus ojos encontraron a Javier entre la multitud. Él sonreía con esa expresión de orgullo contenido que ella había aprendido a reconocer. «Pero sobre todo», continuó, «esta pastelería es una lección que me costó 38 años aprender, que pedir ayuda no es debilidad, que aceptar amor no es rendirse, y que los sueños más hermosos son los que construimos juntos». Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Carmen bajó del pequeño podio que habían improvisado y se dejó envolver por los abrazos de familiares, amigos y vecinos. Pero el abrazo que más anhelaba llegó al final, cuando la multitud comenzaba a dispersarse y el sol de la tarde teñía todo de dorado. Javier la sostuvo sin decir nada, y en ese silencio había más palabras que en todos los discursos del mundo. Los meses siguientes confirmaron lo que los inversores habían anticipado. La pastelería prosperó. El segundo local, en el centro de Sevilla, abrió sus puertas en otoño. El tercero estaba previsto para la primavera siguiente, en un pueblo costero donde Javier había descubierto un edificio perfecto durante unas vacaciones que tomaron juntos. Pero más importante que el éxito comercial era la transformación que Carmen experimentaba cada día. Había aprendido a delegar, a confiar, a permitir que otros hicieran las cosas de manera diferente a como ella las haría. Había aprendido que su valor no dependía de cuánto trabajara ni de cuánto sacrificara. Y había aprendido finalmente a recibir amor sin sentir que debía algo a cambio. Una noche de diciembre, exactamente un año después de que el horno original explotara en la peor de las circunstancias, Javier la llevó a cenar a un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. El lugar era íntimo, con velas sobre las mesas y un guitarrista tocando flamenco suave en un rincón. «¿Por qué este lugar?», preguntó Carmen, observando los detalles con curiosidad. «Porque aquí fue donde mis padres tuvieron su primera cita, hace 40 años. Ella lo miró con sorpresa. «Nunca me habías contado eso. Nunca había tenido una razón para hacerlo».
Javier tomó su mano sobre la mesa. Hasta ahora. El corazón de Carmen se aceleró. Reconocía ese tono, esa expresión, ese brillo particular en sus ojos. Javier, déjame hablar, por favor. Respiró profundamente. Hace un año, cuando te encontré en la boda de tu hermana con ese vestido roto y esa expresión de desastre total, pensé que el destino me estaba dando una segunda oportunidad. La oportunidad que había desperdiciado 6 años antes. Lo recuerdo. Pero me equivoqué. Sonrió ante su expresión confundida. No era una segunda oportunidad para mí. Era la única oportunidad que ambos teníamos de convertirnos en las personas que estábamos destinados a ser. Tú necesitabas aprender a recibir. Yo necesitaba aprender a dar sin condiciones. Y solo juntos podíamos encontrar esas lecciones. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul petróleo, del mismo color exacto que el vestido que se había roto aquel día en la catedral, y la colocó sobre la mesa entre ellos. No te estoy pidiendo que me respondas ahora, dijo. Ni siquiera te estoy pidiendo que abras la caja. Solo te estoy diciendo que cuando estés lista, si algún día estás lista, aquí estará mi promesa esperándote. Carmen observó la caja con ojos húmedos. Un año atrás, habría entrado en pánico ante una propuesta así. Habría buscado excusas, habría encontrado razones para huir, habría convertido el miedo en rechazo. Pero ya no era la misma persona que había sido entonces. Abrió la caja. Dentro había un anillo de oro blanco, simple y elegante, con un pequeño diamante que reflejaba la luz de las velas como una estrella capturada. Y junto al anillo, un papel doblado que reconoció inmediatamente. El guardanapo de lino donde él había escrito su número hacía más de 6 años. Lo guardaste todo este tiempo, susurró. No podía deshacerme de él. Era el único recuerdo que tenía de la tarde más perfecta de mi vida. Hasta ahora. Carmen levantó la vista y lo miró con todo el amor que había acumulado durante meses de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Sí, dijo. Sí que. Sí a todo. Sí al anillo. Sí al futuro. Sí a ti. Sonrió a través de las lágrimas. Sí a la persona en la que me he convertido gracias a ti. Javier rodeó la mesa para besarla, y el guitarrista, captando el momento, comenzó a tocar una melodía más intensa, más apasionada. Los otros comensales aplaudieron, desconocidos celebrando una historia de amor que no conocían, pero que, de alguna manera, reconocían como propia. Porque todas las historias de amor verdadero, al final son la misma historia. La historia de 2 personas que deciden, contra todo pronóstico, derrumbar las murallas que han construido alrededor de sus corazones y arriesgarse a ser vulnerables juntos. La boda se celebraría en primavera, cuando los naranjos de Sevilla estuvieran cargados de azahares y el aire fuera tan dulce que pareciera líquido. Carmen había insistido en que fuera una ceremonia pequeña, íntima, muy diferente del espectáculo grandioso que había sido la boda de Isabel. Pero las semanas previas trajeron un desafío inesperado que puso a prueba todo lo que había aprendido durante el último año. Una mañana de marzo, mientras revisaba los últimos detalles del vestido de novia con la modista, recibió una llamada de Miguel. Su voz sonaba tensa, diferente a la alegría habitual. «Carmen, necesito que vengas a Granada ahora». «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Físicamente sí, pero hay algo que tengo que contarte, y no puedo hacerlo por teléfono». El viaje a Granada fue un tormento de preguntas sin respuesta. Javier se ofreció a acompañarla, pero Carmen sintió que necesitaba enfrentar esto sola, fuera lo que fuera. Encontró a Miguel en su pequeño apartamento de estudiante, con las cortinas cerradas y expresión de quien no ha dormido en días. «¿Qué sucede? Me tienes muy preocupada». Miguel la guió hasta el sofá y se sentó frente a ella, con las manos temblando levemente. «He tomado una decisión», dijo. «Una que te va a afectar». «¿Qué tipo de decisión?» «Voy a abandonar la carrera de medicina».
El mundo pareció detenerse. Carmen había invertido años de su vida, incontables horas de trabajo extra, sacrificios que prefería no recordar, para pagar los estudios de su hermano. Y ahora, a menos de un año de terminar. «No entiendo», logró decir con voz que apenas reconocía como propia. «¿Por qué?» «Porque no es lo que quiero hacer con mi vida». Miguel la miró con ojos que reflejaban tormento, pero también resolución. «Nunca lo fue. Elegí medicina porque pensé que era lo que la familia esperaba de mí. Lo que tú esperabas, después de todo lo que sacrificaste para pagarla. Pero estás tan cerca de terminar. Y cada día que paso en el hospital, cada examen que apruebo, me alejo más de quién realmente soy». Se pasó las manos por el cabello. «Quiero ser artista, Carmen. Pintor. Llevo años pintando en secreto, escondiéndome como si fuera algo vergonzoso». Carmen guardó silencio, procesando la revelación. Una parte de ella, la parte antigua que todavía creía que su valor dependía de mantener a todos a flote, quiso gritar, quiso reprocharle todos los años de trabajo agotador, todas las madrugadas, todas las oportunidades que ella misma había rechazado para que él pudiera estudiar. Pero otra parte, la parte nueva que había aprendido durante el último año, reconoció algo diferente en las palabras de su hermano. Reconoció el mismo miedo que ella había sentido durante tanto tiempo, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser quien realmente era. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, y su voz sonaba más suave de lo que ella misma esperaba. «Porque sabía cuánto habías sacrificado por mí, y no podía soportar la idea de que todo eso hubiera sido en vano». No fue en vano. Carmen tomó las manos de su hermano entre las suyas. «Cada peseta que invertí en tu educación te trajo hasta aquí, hasta este momento en que tienes el valor de ser honesto conmigo. Eso no es fracaso, eso es crecimiento». Miguel la miró con incredulidad. «¿No estás enfadada?» «Estoy procesando». Sonrió levemente. «Hace un año probablemente habría explotado. Habría hecho exactamente lo que estás temiendo que haga, pero he aprendido algunas cosas desde entonces». «¿Qué cosas?» «Que no puedo vivir la vida de otros. Que por mucho que me sacrifique, no puedo obligar a nadie a ser feliz de la manera en que yo creo que debería serlo». Apretó sus manos. «Y que tú, hermanito, mereces perseguir tus propios sueños tanto como yo merezco perseguir los míos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. «Pensé que me odiarías. Nunca podría odiarte». Carmen lo abrazó, sintiendo cómo él temblaba contra su cuerpo. «Estoy orgullosa de ti por tener el valor de ser honesto. Más orgullosa de lo que puedo expresar». Pasaron horas hablando. Miguel le mostró sus pinturas, lienzos que había escondido en un armario durante años, temeroso de que alguien los descubriera. Eran extraordinarios, paisajes andaluces llenos de luz y color, retratos de personas del barrio capturadas con una sensibilidad que quitaba el aliento. «Tienes talento», dijo Carmen observando un cuadro que representaba la pastelería antigua antes de la renovación con Rosa en la puerta y el sol de la tarde tiñéndolo todo de dorado. «Talento real». «¿De verdad lo crees?» «Lo creo. Y creo que si no persigues esto, te arrepentirás el resto de tu vida». Cuando Carmen regresó a Sevilla esa noche, encontró a Javier esperándola en el piso sobre la pastelería. Tenía preparada una cena ligera y una botella de vino, pero sobre todo, tenía paciencia para escuchar todo lo que ella necesitaba contar. «¿Cómo te sientes?», preguntó cuando terminó de hablar. «Extrañamente bien». Carmen lo miró con sorpresa. «Hace un año, esto me habría destruido. Habría sentido que todos mis sacrificios fueron inútiles, que había fracasado como hermana mayor. ¿Y ahora? Ahora entiendo que los sacrificios que hice fueron mi elección. Nadie me obligó. Y los resultados de esas elecciones no me pertenecen. Miguel tiene derecho a construir su propia vida,
aunque sea diferente de lo que yo imaginé para él. Javier la tomó de las manos y la miró con una admiración que hizo que el corazón de Carmen se expandiera. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que hace un año, el vestido rasgado y los polvorones quemados te habrían devastado. Hoy una crisis mucho mayor te encuentra en paz. Eso, Carmen, es crecimiento real. Ella sonrió, consciente de la verdad en sus palabras. Supongo que finalmente estoy aprendiendo que no puedo controlar el mundo, solo puedo controlar cómo respondo a él, y estás respondiendo con gracia, con amor, con compasión. La besó suavemente. Esa es la mujer con la que voy a casarme. La boda llegó 2 semanas después, en una mañana perfecta de abril. La ceremonia se celebró en un pequeño cortijo a las afueras de Sevilla, el mismo donde habían tenido la recepción de la boda de Isabel 1 año y medio antes. Los naranjos estaban en plena floración, llenando el aire con ese perfume de azahar que siempre recordaría a Carmen el día que todo comenzó. El vestido que eligió era simple, un diseño de seda marfil que fluía como agua alrededor de su cuerpo, sin los adornos excesivos ni la cola interminable que había caracterizado el vestido de su hermana. No quería una producción, quería una celebración. Dolores lloró durante toda la ceremonia, pero por una vez eran lágrimas de felicidad genuina. Isabel, que había aceptado ser dama de honor con una alegría que sorprendió a todos, sostenía el ramo de azahares con manos que temblaban de emoción. Miguel, que había venido desde Granada con algunos de sus cuadros recién terminados como regalo de bodas, sonreía desde la primera fila. Y Rosa, la fiel Rosa, que había estado presente en cada momento importante de la vida de Carmen, la acompañó hasta el altar, cumpliendo el rol que habría correspondido a un padre que nunca estuvo. Cuando Carmen llegó junto a Javier, él la miró con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. «Estás hermosa», susurró, «y tú estás llorando. ¿Es la alergia al azahar?» Por supuesto que sí. Los votos que intercambiaron no fueron tradicionales. Habían decidido escribirlos ellos mismos, palabras que capturaban el viaje extraordinario que los había traído hasta ese momento. «Prometo», dijo Carmen, «nunca olvidar que pedirte ayuda no es rendirme. Prometo dejarte entrar en mis miedos y mis sueños con la misma confianza. Y prometo amarte no por lo que puedes darme, sino por quién eres cuando no tienes nada que ofrecer excepto tú mismo». Javier tomó sus manos con fuerza. «Prometo», respondió, «nunca intentar salvarte, porque no eres una damisela en apuros, sino la mujer más fuerte que conozco. Prometo estar a tu lado, no delante ni detrás, sino exactamente donde puedas verme y alcanzarme, y prometo construir contigo una vida que no está definida por el dinero ni el éxito, sino por el amor que compartimos y los sueños que perseguimos juntos». El «sí, quiero» de ambos resonó bajo el cielo azul de Andalucía como una promesa al universo. Y cuando se besaron, con el perfume de azahar envolviéndolos y los aplausos de sus seres queridos celebrándolos, Carmen supo que finalmente había encontrado lo que había buscado toda su vida. No un rescate, no una salvación, sino un compañero para caminar el resto del camino. 5 años después. El sol de septiembre entraba por las ventanas del nuevo apartamento con esa luz dorada que solo Sevilla podía ofrecer. Carmen despertó con el aroma de café recién hecho y algo más, algo dulce y reconfortante que la transportó instantáneamente a las madrugadas de su pastelería. Se levantó en silencio, envolviendo su cuerpo en una bata de seda, y caminó hacia la cocina siguiendo el rastro del aroma. Lo que encontró la hizo sonreír con todo su ser. Javier estaba frente al fogón, con un mandil que había visto días mejores y expresión de concentración absoluta. A su lado, sobre una silla adaptada con cojines para que alcanzara la encimera, una niña de 4 años con rizos oscuros y ojos de chocolate caliente mezclaba algo en un cuenco con una cuchara de madera,
demasiado grande para sus manitas. «¿Qué están haciendo ustedes dos?», preguntó Carmen desde el umbral. «¡Mami!». La niña saltó de la silla y corrió hacia ella, dejando un rastro de harina en el suelo. «Estamos haciendo torrijas como las de la abuela». Carmen la levantó en brazos, besando sus mejillas empolvadas de azúcar. «¿Y quién les dio permiso de usar mi cocina?». «Papi dice que la cocina es de todos», respondió la pequeña con esa lógica aplastante de los niños. «¿Ah, sí? ¿Y qué más dice papi?». Javier se acercó limpiándose las manos en el mandil antes de besar a Carmen. «Papi dice que es el 5º aniversario de algo muy especial y que merecemos un desayuno de celebración». Carmen miró el calendario mental que había aprendido a ignorar durante años de supervivencia. 5 años exactos desde aquel día en la catedral, cuando un vestido roto y una serie de desastres habían desencadenado la transformación más importante de su vida. «No puedo creer que hayan pasado 5 años». «Yo no puedo creer que solo hayan pasado 5 años», respondió Javier. «A veces siento que te he conocido toda la vida, y otras veces, cada momento contigo se siente como el primero». «Yo también quiero que me conozcan toda la vida», interrumpió la niña, celosa de la atención que sus padres se estaban dando. Carmen rió y la apretó más fuerte contra su pecho. «Tú, pequeña María del Carmen, eres la prueba de que los milagros existen». La habían llamado así por la abuela de Javier, aquella mujer sabia que siempre supo que en otra vida habría sido cocinero. La niña había heredado el amor por la cocina de ambos lados de la familia. Ella mostraba una intuición para las masas que prometía continuar el legado de la pastelería durante generaciones. El desayuno se convirtió en una celebración improvisada. Torrijas que no estaban perfectas, pero que sabían a amor. Café que Javier había aprendido a preparar exactamente como a Carmen le gustaba. Y risas, muchas risas, llenando cada rincón del apartamento que habían convertido en hogar. Después, mientras María Carmen veía dibujos animados en el salón, Javier y Carmen salieron a la pequeña terraza que daba a los tejados de Triana. El sol ya calentaba el aire, anunciando otro día perfecto de ese verano tardío que parecía no querer terminar. «¿Sabes qué pensaba el otro día?», dijo Carmen, apoyándose con